al propósito de Dios para nuestra vida. Es el lugar donde cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y se escuchó una voz del Padre que dijo sobre él: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y a partir de ese momento, Jesús comenzó a caminar en el propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra. A partir de ese momento inició su ministerio. Josué capítulo 3, versículos 1 al 5, la Escritura dice: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sittim. De esto estuvimos hablando la semana antepasada, de lo que significa Sittim. Y dice que llegaron al Jordán y allí acamparon antes de cruzar. Y después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Escuche, en este pasaje vemos varias cosas. Dice que ellos tenían que salir de Sittim, salieron de Sittim y acamparon junto al Jordán. Y el mensaje de Dios a través de Josué fue: van a cruzar este Jordán, pero ustedes tienen que seguir el arca. Previamente yo les hablé de 3 cosas para llegar a este punto. En primer lugar les hablé de que una de las instrucciones que Josué le dio al pueblo fue: preparen provisiones, preparen alimento. Y lo relacionamos al ámbito de la fe. Diga conmigo, la fe. Vamos, levante su mano derecha y repita conmigo: la fe. Para entrar a esta nueva etapa, a una etapa de desarrollo, a una etapa de crecimiento, a una etapa de cumplimiento de promesas, a una etapa de vivir en el propósito de Dios para ellos, era necesaria la fe. Para usted y para mí también es necesaria la fe. Porque usted puede estar conforme con lo que ha tenido, usted puede estar tranquilo con el trabajo que tiene, usted dice: ya mero me voy a pensionar, ya trabajé tantos años, ya logré tales cosas, tengo tal empleo, tengo una buena casa, tengo una bonita familia. Pero yo quiero decirle algo: Dios siempre lo puede sorprender con cosas nuevas. Él tiene tantas cosas extraordinarias para usted, y por eso es necesario fortalecernos en la fe, derribar todos los argumentos y seguir adelante en el nombre de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante las provisiones. Si tú sabes que hay un camino que te espera por delante, tú tienes que estar bien alimentado. Si tú sabes que hay montañas que conquistar, tú tienes que estar bien fortalecido. Si tú sabes que hay gigantes que enfrentar, tú tienes que tener afilada la espada de la fe, fortalecerte en el Señor. Cuando tú te congregas los domingos, cuando tú asistes a tu discipulado o a tu grupo de vida, tú estás recibiendo palabra de parte de Dios. Tú te estás nutriendo en tu espíritu porque sabes que hay un camino que te espera por delante, porque sabes que hay promesas que tienes que alcanzar, porque sabes que en esta vida no termina hasta que el Señor lo anuncia. Y mientras estás en esta tierra, tienes montañas que conquistar, tienes victorias que recibir en el nombre del Señor, porque Él ha anunciado que te quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Rey. ¿Alguien dice amén? También veíamos que era importante que ellos fueran a la tierra de Jericó, y por ahí te compartía que ellos fueron a inspeccionar la tierra que Dios tenía para ellos. Ellos fueron a visualizar la tierra que Dios tenía para ellos. Y esto es muy importante. Nosotros debemos poner la mirada en el Señor, pero Hebreos dice que también en el galardón. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor y ponemos nuestra mirada en el galardón, para nosotros pareciera imposible, para nosotros pareciera difícil, para nosotros pareciera complicado. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, sabemos que para Él no hay nada imposible, sabemos que Él todo lo puede, no hay nada difícil para Él. Aquel lugar llamado Jericó estaba rodeado por muros, era un lugar impenetrable. Aquella ciudad estaba fortalecida por esos muros, y ellos cantaban victoria y pensaban que los israelitas no iban a poder conquistar aquel lugar.
Pero sorpresa, estos muros no pudieron detener al Dios Todopoderoso que acompañaba a esa generación. Y ese mismo Dios que estuvo con Josué y con los israelitas es el mismo Dios que está contigo. Él quiere que empieces a ver el galardón. Él quiere que no renuncies a la visión que te ha dado. Tal vez en este momento tú la ves difícil, pero recuerda, tú estás creyendo en un Dios que todo lo puede. Esa promesa no te la hizo ningún político, esa promesa no te la hizo ningún hombre, esa promesa te la hizo nuestro Padre Celestial. Y la semana antepasada veíamos de Sittim. Veíamos que Sittim está relacionado con dejar las obras de la carne. Allí hablamos de dos aspectos específicos, pero ellos tenían que romper con las obras de la carne. Escuche, para ese momento en que estaban en Sittim, ellos ya habían dejado Egipto. Ellos ya no eran esclavos de Faraón. Ellos ya no eran parte de aquella nación esclavizada en Israel. Ya habían avanzado, ya habían caminado, ya habían visto la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó para darles salvación. La gracia de Dios se manifestó para abrir el mar rojo. La gracia de Dios se manifestó para darles alimento en el camino. La gracia de Dios se manifestó para darles agua de beber. Ellos tenían malas actitudes. Ellos murmuraban, ellos criticaban, ellos hablaban mal de Moisés, hablaban mal de los demás. Sin embargo, Dios era bueno, Dios es bueno y les daba alimento y les daba agua, porque eso es símbolo de la gracia de Dios. Levante su mano derecha y repita conmigo: Dios ha sido bueno conmigo. Su gracia, dígalo fuerte, su gracia es el favor de Él manifestado a mi vida. Diga conmigo: no lo merezco, pero Dios es bueno y me ha bendecido. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es la gracia. Aquel pueblo murmuraba, criticaba a Moisés y Dios los alimentaba y Dios los salvó de Egipto porque Dios es bueno. Pero mire, vea la diferencia entre gracia y obediencia. Porque por gracia somos salvos, por gracia sus misericordias han sido con nosotros y no nos ha consumido a pesar de nuestras conductas. Pero para entrar a Canaán se requiere una perfecta obediencia. Una cosa es que Dios sea bueno con nosotros y murmuremos del prójimo, tengamos malas actitudes con nuestro prójimo y Dios nos perdone. Pero para entrar a Canaán, para entrar a la tierra del progreso, del desarrollo, es importante salir de Sittim. En Sittim ellos eran creyentes que todavía tenían malas conductas. En Sittim ellos eran creyentes, pero que todavía tenían actitudes carnales. Usted puede decidir quedarse en el desierto, donde el alimento y el agua nunca le van a faltar, porque Dios es bueno, o usted decide obedecer al Señor sin reservas en todos los aspectos de su vida, y usted va a tener entrada a Canaán, la tierra donde Dios quiere cumplir su propósito en su vida. Levante su mano y repita conmigo: yo decido obedecer al Señor, porque lo que me espera es Canaán. ¿Alguien dice amén? Dígale al que está a tu lado: andas de chismoso y Dios te perdona porque te ama. Y dile: pero esa boquita que tienes es la que te impide avanzar a Canaán. Y respóndele: también la tuya. Dios es claro en su palabra y nos enseña que la obediencia es indispensable para entrar a Canaán. Indispensable. Usted y yo podemos argumentar cualquier cosa al Señor del por qué no obedecemos algo, pero ese argumento es lo que nos tiene detenidos en el desierto. Dios nos pide completa obediencia y para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que nosotros en el poder de su Espíritu podamos obedecerle. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículos 1 al 4 dice: ahora pues, oh Israel, vamos a trasladarlo a nuestros días y vamos a ponerle: ahora pues, oh pan de vida, diga amén. Ahora pues, oh pan de vida, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutes
Escúchalos para ejecutarlos. No los escuches para presumir que los sabes. No los escuches simplemente para decir tengo tal certificado teológico, tal certificado de escuela, sino que escucha los estatutos y los mandamientos para que los ejecutes. Al fin, dice aquí, al fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Escuche cómo relaciona el escuchar con atención y el ejecutar los mandamientos para poder vivir, para poder entrar y para poder poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. Es indispensable escuchar y llevar a cabo todo lo que Dios nos dice, le repito, para poder vivir, para poder poseer, para poder entrar a la tierra que Dios tiene para nosotros. Les está diciendo, escucha hoy para que puedas entrar mañana. Escucha hoy para que lo vivas hoy, tu vida pueda cambiar y puedas entrar a la tierra de las promesas. Escúchalo hoy para que lo obedezcas y puedas entrar sin reservas, sin límites a esa tierra que tengo para ti. Número 2, dice este pasaje, ahí les recuerda, si seguimos leyendo, dice, no añadiréis nada a la palabra que yo les mando, ni quitaréis nada de ella. Aquí habla de no añadir y habla de no quitar. Toda la palabra es inspirada por Dios. Levante su mano derecha y repita conmigo, toda la palabra, dígalo fuerte, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y yo debo obedecer toda la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Aquí dice, ni le quites ni le añadas. Ni le quites ni le añadas. Llévala a cabo toda. Toda la palabra de Dios es relevante. No añadiréis nada a la palabra que yo les mando, ni quitaréis nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo les mando. Y luego les dice, vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor. Veíamos la semana antepasada lo que pasó en Baal Peor, cuando el profeta Balaam le dijo a Balac la manera en que los hijos de Israel podían caer en pecado. Balaam le dijo a Balac, mira, la manera en que ellos pueden caer en pecado y salir de la cobertura de Dios es que los hagas mezclarse con mujeres extranjeras, los hagas fornicar. Y entonces la Biblia enseña que Balac les trajo mujeres para que ellos cometieran fornicación, y ahí llegó Miss Egipto bailando, llegó Miss Mesopotamia bailando, y aquellos cayeron en la tentación, y dice la Biblia que ahí murieron muchísimos. A causa de esa situación carnal, muchos se quedaron ahí. Como si el Señor les dijera, ¡hey! ¿Se acuerdan cómo algunos se quedaron en el camino? ¿Se acuerdan de aquel carnal que andaba haciendo cosas indebidas? Bueno, pues ese se quedó allá. Y si tú sigues su conducta, su ejemplo, también te vas a quedar allá. Por eso el Señor dice ahí, recuerden llevar a cabo los estatutos que yo les doy, para que no te quedes en el camino. ¿Has visto a alguien desanimado que se quedó en el camino? ¿Has visto a alguien que se apartó del camino del Señor? Bueno, en algún punto tal vez no quiso ser obediente a la palabra del Señor. En vez de criticar, en vez de juzgar, vamos a orar por esa persona, pero sobre todo, vamos a obedecer la palabra del Señor para no quedar en el camino y para no perdernos. ¿Alguien dice amén? ¿Qué te dijeron? ¿Sí? Me escucho raro. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Pero en este pasaje, el Señor habla de la fidelidad de su pueblo. Dice en este pasaje, les aclara que la fidelidad, dice, vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó en medio de ti, mas vosotros que permanecéis fieles. ¿Permanecéis cómo? Fieles. Aquí el Señor habla de la fidelidad. De la fidelidad. Dios había sido fiel con ellos. Dios los sacó de Egipto, Dios les dio alimento, Dios les dio agua, Dios les puso una nube para que no les lastimara el sol, y en la noche fue una columna de fuego para que alumbrara sobre su camino. Dios es fiel. Pero Él decía, ustedes también tienen que ser fieles. Los que no fueron fieles se quedaron en el camino.
Los que no fueron fieles murieron en el camino, pero tú estás entrando a esta nueva temporada porque has sido fiel al Señor. Y esta palabra también es para ti. Si tú te mantienes fiel al Señor, si tú le obedeces en todos tus caminos, si cuando estás en pobreza eres fiel y cuando estás en riqueza sigues siendo fiel, lo que te espera es lo mejor de lo mejor que Dios ha preparado para ti y para los tuyos. Alguien dice amén. Usted puede hablar en lenguas, usted puede tener dones espirituales, usted puede liberar oprimidos, usted puede sanar enfermos, pero si usted no es fiel, usted se va a quedar en el desierto. Usted va a ver el maná, usted va a ver el agua de la roca, pero no va a entrar a Canaán. Pero si usted es fiel, si usted se mantiene obediente al Señor, esa tierra es una tierra que usted va a conquistar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo cree, dale un aplauso fuerte a nuestro Rey. Entonces, para entrar a Canaán, se requiere obediencia. ¿Qué se requiere? Obediencia total. Diga conmigo, obediencia total. Josué capítulo 3 veía que después de salir de Sitim, ellos llegaron al Jordán. Y es de lo que le quiero hablar el día de hoy. Del Jordán. Primero tuvieron que dejar Sitim. Dejar las actitudes carnales, los comportamientos carnales, para dirigirse al Jordán. ¿Qué significa el Jordán? ¿Qué simbolismo espiritual encontramos en el Jordán? ¿Cuál es el aspecto profético que podemos nosotros ver en el río Jordán? Porque les recuerdo que la Biblia no es un libro que solamente nos muestre la historia, sino que es un libro espiritual, es un libro profético, es la voz de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros la vemos de manera espiritual, nosotros podremos conquistar bendiciones, avanzar y hacer la voluntad de nuestro Padre. Jordán significa descender, o significa también corriendo hacia abajo, o el descendiente. Eso es lo que significa el Jordán, descender. Es un río alimentado por otros ríos más. Es alimentado también por el deshielo del monte Hermón, el monte nombrado en el Salmo 133, cuando el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta la barba y al borde de sus vestiduras, y luego dice, es como el rocío de Hermón, un monte muy elevado, un monte que es fructífero porque siempre es regado por la brisa del cielo, pero ese monte tiene nieve en el invierno y cuando esa nieve se deshiela va a dar al río Jordán. El punto es que este río Jordán, escuche, viene de una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Viene de una altura sobre 500 metros sobre el nivel del mar y desciende a una profundidad de 392 metros por debajo del mar y va a desembocar al Mar Muerto. Viene de una parte alta y desciende hasta una parte muy baja, desembocando en el Mar Muerto. Y déjeme decirle que el Mar Muerto lo encontraron asesinado. El Mar Muerto se le llama Mar Muerto porque literalmente no tiene vida. No hay peces en ese lugar. Es un mar con alta salinidad, un agua muy pesada. Pero esto tiene un tremendo simbolismo. Porque la Escritura enseña que nuestros pecados son lanzados al fondo de la mar. Y cuando uno pasa el Jordán, cuando uno se bautiza en el Jordán, cuando uno se mete al Jordán, simbólicamente hablando, no estamos hablando de ir a Israel y bautizarse otra vez, sino que el sentido profético, el sentido espiritual significa que cuando yo paso en esta estación, cuando yo paso el Jordán, es porque estoy renunciando literalmente a todos mis pecados. Estoy entendiendo que para poder entrar a una nueva vida, yo tengo que morir a la vieja vida. Esta generación fue bautizada en el Mar Rojo 40 años atrás. Escuche, 40 años ellos vieron que sus padres salieron de Egipto, pero vieron que sus padres no entraron a la conquista de Canaán. 40 años en que estos niños veían a sus papás ir a la iglesia.
40 años en que estos niños veían a sus papás ser parte de una congregación. 40 años en que estos niños vieron que sus papás salieron de Egipto, pasaron por el mar y fueron bautizados, pero así como fueron bautizados en el mar y vieron muchos milagros, estos niños vieron que sus papás no cambiaron. Estos niños vieron que sus papás eran una persona en la congregación y eran otra persona en la casa. Y esas cosas que estos niños vieron, dijeron, mi papá no pudo entrar a una nueva temporada porque no cambió en verdad. Y estos jóvenes dijeron, no queremos que nos pase lo mismo que nuestros padres. Si nosotros no cambiamos, vamos a estar en el mismo punto que nuestros padres. Necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos renunciar a toda obra de la carne, necesitamos cruzar en este Jordán para entrar a una nueva vida, a una nueva temporada. ¿Está aquí conmigo? Entonces, dejar Sittim para ir al Jordán tiene el significado de morir a las obras de la carne para vivir dirigido por el Espíritu. Déjeme y se lo traslado a nuestros tiempos. La generación que estaba estacionada en Sittim era una congregación que veía milagros. Era una congregación que se movía con los dones del Espíritu Santo. Era una generación que dice en 1 Corintios capítulo 10 que fue bautizada en la nube. Era una generación que veía milagros y había palabra profética, pero era una generación que todavía tenía actitudes carnales. Y por tal motivo se quedó estancada esa generación en ese lugar llamado Sittim. Ellos tenían que morir a esa manera de vivir. Ellos tenían que renunciar a esas conductas para poder entrar a una nueva temporada. Romanos capítulo 6, si usted va conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante, mire lo que significa el bautismo. Porque pasar el Jordán significaba algo así como bautizarse. Y Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En qué hemos sido bautizados? En su muerte. Diga conmigo, en su muerte. Por tanto, también hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Escuche. Cuando Jesús bautizaba a las personas, el significado del bautismo es, yo decido bautizarme porque decido morir a mi manera de pensar. Yo decido bautizarme porque decido renunciar a mi manera de vivir. La gente escuchaba a Jesús, escuchaba su mensaje y la gente decía, yo creo en el mensaje que le está diciendo. Yo creo que lo que está diciendo es verdad. Yo decido renunciar a mi manera de vivir para vivir como Él me está enseñando. Entonces, cuando la gente aceptaba el mensaje y decidía bautizarse, el ir al agua y ser sumergido en el agua, tenía que ser sumergido completamente. Usted nunca ha ido a un funeral donde al muertito le queda una pierna afuera, ¿verdad? Usted nunca ha ido a un funeral donde al muertito le dejen la lengua afuera tampoco, para que siga hablando, sino que el muertito se entierra por completo. Diga conmigo, por completo. Porque significaba que estás muriendo a tu manera de pensar. Estás muriendo a tus conceptos que tienes de la vida. Estás muriendo a tu manera de vivir para adoptar una nueva vida. El problema es cuando nosotros simplemente nos bautizamos por emoción y no entendemos lo que significa el bautismo. Bautismo significa, yo creo en Jesús, pero creo completamente en todo lo que Él me dice. Yo acepto todo lo que Jesús me dice en su palabra como una verdad que yo debo vivir cada día de mi vida. Y por lo tanto me bautizo. Yo muero a mí, yo muero a mis pensamientos, yo muero a mi manera de ver la vida, yo muero a mi manera de conducirme en la vida para adoptar un nuevo estilo de vida conforme a la palabra de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que significa bautizarse. Morir, diga conmigo, morir. Inmediatamente dice Romanos, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Escuche, cuando usted y yo somos bautizados con este entendimiento, cuando usted y yo vamos al Jordán con este entendimiento de que para poder entrar a una nueva vida, yo debo morir a la vieja vida. Dios no puede darme a mí un matrimonio mejor si yo sigo con las conductas de antes. Dios no puede hacer de mí un mejor padre si yo sigo teniendo las conductas de antes. Yo no puedo ser un empresario exitoso si sigo manejando las finanzas como las manejaba antes. Cuando yo vengo a Jesús y escucho su mensaje y creo en Él, yo debo bautizarme en el entendimiento de que estoy muriendo a la manera en que yo pienso. Estoy muriendo al razonamiento que yo tenía porque ahora he encontrado un pensamiento superior que es el de la palabra de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? En ese entendimiento, cuando usted y yo somos bautizados, este pasaje dice que por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Diga conmigo, por la gloria del Padre. ¿Qué pasó cuando Jesús fue muerto? Dice la Escritura que para que Él resucitara, se tuvo que manifestar la gloria del Padre. Dios no puede mostrar su gloria en usted si usted no está dispuesto a morir. Dios no puede mostrar su poder en usted si usted se resiste a morir. Es que yo quiero que mi matrimonio cambie, pero que cambie mi esposa. Es que yo quiero que mi familia cambie, pero que cambien mis hijos. Pero cuando yo decido morir, soy yo el que tengo que morir. Cuando yo decido morir, cuando yo renuncio a mi manera de ver la vida, entonces la gloria del Padre se manifiesta en mi vida y hace un milagro extraordinario. Y aquello que yo no podía cambiar, Él lo puede hacer. Él cambia este corazón duro, Él cambia el carácter, Él transforma la vida de todo aquel que se deposita en sus manos.